Preguntarle sobre las declaraciones de Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice que van a recibir un país en ruinas, lo califica como un panteón, y que el brindar a los policías, esa va a ser su estrategia para regresar poco a poco al ejército a los cuarteles. Bueno, hay que esperar a que la euforia se convierta en serenidad para que el nuevo gobierno pueda hacer planteamientos serios, objetivos, y desde luego la sociedad y los partidos políticos sean fieles vigilantes para que el discurso se convierta en hechos. Por el momento hay que dejarlos expresarse dentro de esta luna de miel que están viviendo y que se está prolongando por algunas semanas. Hoy todas las expresiones de los integrantes del nuevo gabinete o quienes se presume lo serán en la encomienda que también presumiblemente tengan, deben de tomarse con reserva para que una vez que tomen posesión, estos empiecen a tener seguimiento de política pública. Coordinador, el nuevo gobierno indica, todo parece indicar, que va a nombrar al nuevo fiscal general de la Nación, sin hacer caso a esta reforma al 102 constitucional que ustedes estaban respaldando. O sea, va a ser totalmente un empleado dependiente del Ejecutivo. Sería una lástima que el fiscal carnal que pretendía Peña Nieto ahora lo impulse el nuevo gobierno en una especie de seguimiento o acuerdo, en una especie de mimetización de formas de pensar entre el PRI que se va y el viejo PRI que regresa. En fin, esperemos con tranquilidad cuáles son los primeros pasos que se dan. Lo sensato es que exista un fiscal independiente, autónomo, con verdaderas condiciones de independencia mental para resolver los problemas del país. ¿Estaría viviendo un flanco con la sociedad, desoyendo a la sociedad, el nuevo gobierno? Lo que el nuevo presidente debe tener precaución es en entender que el resultado electoral y la confianza no es un contrato que se otorga a perpetuidad, sino que se refrenda en el día a día con las acciones de gobierno. Esta definición habrá de significar y habrá de marcar al nuevo gobierno. Si se quiere una fiscalía independiente, ya se sabe cuál es el camino a seguir. Si se quiere regresar a los viejos esquemas del PRI gobierno con un presidente monárquico, pues ya saben cuál es la solución que está proponiendo el nuevo presidente. Esperemos que recapacite y transite por el camino de oír a la sociedad en la decisión que se tome sobre algunas medidas importantes para el próximo gobierno. Que hay muchos panistas que piden la renovación de la dirigencia, el no regreso de Ricardo Anaya y la salida de Damián Cepeda. Pues mira, son expresiones diversas. El PAS es una institución que tiene más de 78 años, que ha vivido diversas etapas, diversos procedimientos de relevo generacional. Después de cada proceso electoral se hacen las adecuaciones en la institución y hoy por estatutos el PAN habrá de renovar su dirigencia en el segundo semestre de este año. Estamos en ese curso, en esa dinámica, y todo lo que se expresa en torno a esta dinámica de adecuación de los cuadros de acción nacional están inscritos en la estrategia que tiene cada uno de los grupos políticos que se han conformado de cara a la renovación del partido. 6 meses no es mucho tiempo, senador, para este cambio. Vimos el video que se lanzó ayer con respecto a esta demanda que se hace de la salida del dirigente. Pues son expresiones aisladas, no es la mayoría. Afortunadamente el PAN tiene procesos serios, sólidos, institucionales para dirimir sus diferencias, y hoy lo que nos ocupa es darle distancia al proceso electoral para con serenidad observar las razones, los motivos, las causas que originaron la circunstancia en la que nos encontramos, y después en un escenario de unidad ir a la renovación de Acción Nacional. No se puede dentro de una trifulca o dentro de una revuelta tratar de organizar lo que aparentemente no se organizó. La causa no es Ricardo Anaya, ¿no? No, de ninguna manera, no es ni Ricardo Anaya. El PAN tiene una vida institucional al margen de las personas. Lo que sí hay que aislar son los apetitos de quienes no aportan nada y entre un escenario de discrepancia pues quieren aprovechar el río revuelto. Senador, la reconciliación de Acción Nacional, como dice la compañera, pasa por traer a los que se fueron, a los que expulsaron
a los que renunciaron a la militancia? Ellos tendrán que hacer su solicitud en el marco de los estatutos. Hay un procedimiento perfectamente claro, se presenta una solicitud y el órgano correspondiente valora. Por el momento creo que están muy cómodos en su posición de nuevos priistas. Allá ellos. Finalmente la coalición con PRD y Movimiento Ciudadano no le reditó nada al PAN. Lo relegó de la presidencia y lo minimizó en el Congreso. Los votos los aportó Acción Nacional, no sus aliados. Acción Nacional es una institución que tiene más de 78 años de vida. Repito, hay que hacer una pausa para en la serenidad analizar los resultados y ver cuáles fueron las motivaciones que originaron esa expresión ciudadana. A bote pronto sería hasta irresponsable emprender acciones que en el corto plazo pudiesen significar una solución simplista. Vamos por una renovación total, integral, respetando los cauces institucionales de Acción Nacional. ¿Cree que este video es para perjudicar al partido y de quién podría venir? Son expresiones de algunos sentimientos que en creatividad lo que buscan es dañar a la institución. Nosotros el camino que queremos transitar es el de la unidad, el de la reflexión seria y objetiva y no el de la confrontación que lejos de acercar puntos encontrados, lo único que hace es generar mayor discrepancia. Vamos por la unidad, vamos por la reflexión seria, la reflexión profunda que lleve al fortalecimiento de Acción Nacional. Tenemos 78 años de vida y vamos por otros más. ¿Hay incertidumbre en los militantes del partido? No, hay una inquietud normal, un proceso de reflexión como se da al término de cada elección y en esa etapa nos encontramos. Hay quienes sugieren una velocidad específica para tratar determinados asuntos y hay quienes creemos que la vía institucional, la que establecen los estatutos, debe ser la correcta, porque los estatutos siempre están por encima de cualquier apetito personal. ¿Cuál es su opinión, senador, en torno a ayer alzó la mano para dirigir al partido del gobernador de Querétaro? Yo creo que los gobernadores tienen mucho trabajo que hacer en sus respectivas entidades. Es una opinión respetable que yo no comparto. ¿Por qué, senador? Porque tienen asuntos que tratar en sus respectivas entidades federativas. Allí hay muchas cosas que hacer y la mejor forma, la mejor manera de responderle a la sociedad es cumpliendo el encargo que se les ha otorgado, ¿no? Entonces, estas expresiones como la Asamblea de Gobernadores del PAN, ¿están mal? Bueno, son una expresión normal como hay muchas otras más. En los gobernadores, en la conformación de su sindicato, no han recibido la toma de nota por la militancia, de tal suerte que en sus reflexiones se suman a los más de 250,000 militantes de Acción Nacional que pueden, en la suma de sus votos, definir el futuro de Acción Nacional. Gracias. Hubo diversas causas, diversos motivos. La sociedad mexicana requería un cambio y ese cambio lo ubicó en una expresión que tenía trabajando 18 años en esa ruta. Hubo una campaña feroz por parte del gobierno federal por tratar de descarrilar la candidatura del Frente y en fin, la suma de diversas acciones es lo que contribuyó al resultado. Yo diría que es un resultado multifactorial que se debe a diversos factores y que hay que analizar en serenidad para ser objetivos. ¿Qué futuro espera la bancada del PAN con una mayoría tan abrumadora como la que tiene Morena y sobre todo con el perfil que ya hemos mostrado? ¿Qué harán? A ver, tenemos que evitar presidencias hegemónicas, monárquicas, tipo PRI de 1970, y es ahí donde Acción Nacional, fiel a su convicción democrática, empujará por ser el contrapeso que requiere nuestro país. Somos la segunda fuerza política en nuestro país, la vamos a reivindicar, siendo responsables, acompañando las propuestas que sean para beneficio del país y señalando todo aquello en lo que no estemos de acuerdo y que en consecuencia tenga una incidencia en afectaciones a nuestro país. ¿Cómo analizar, perdón, el tono de la reunión que va a tener Andrés Manuel con los funcionarios de Estados Unidos? Bueno, ¿Cuál es la exigencia? Hablan de 3 temas que se descarta el muro, pero ¿qué sería el tono? A ver, respeto irrestricto a la dignidad del pueblo mexicano, cooperación bilateral en condiciones de igualdad y desde luego un redimensionamiento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Creo que es una buena reunión
y esperemos que los próximos funcionarios mexicanos estén a la altura. Señor, y respecto al hecho de que ya se dio atrás, o sea, López Obrador no quiere que se reforme el 102, sino que sea un nombramiento del fiscal general. Pues sería muy lamentable, porque estaría develando el verdadero rostro autoritario que se advertía. Nosotros confiamos en que la sensatez regrese al nuevo titular del Ejecutivo y decida transitar por la ruta de la independencia de poderes, dándole fortaleza al Ministerio Público y garantizando que quien llegue a ese poder no sea un fiscal carnal. Muchas gracias. Quisiera preguntarle, no sé si ya le han preguntado, pero le quisiera preguntar en torno al conflicto interno en el PAN. Bueno, pues hay quien está pidiendo el relevo incluso de Cepeda, ya no digamos de Anaya, sino que incluso Cepeda no se quede. Y pues hablan de una recomposición interna. ¿Qué opinión tiene de esto? Estatutariamente así está contemplado. En el segundo semestre se llevará a cabo la renovación de Acción Nacional, no porque algunos lo estén solicitando, porque así lo establecen los propios estatutos del PAN. Entonces vamos a esperar los tiempos. Me queda perfectamente claro cuál es la ruta a transitar, y quienes somos militantes de Acción Nacional sabemos el valor de respetar a la institución por encima de los apetitos personales, los manifiestos y los ocultos. Y exactamente con respecto a estos manifiestos que se han hecho públicos incluso por escrito, pues hay diversas posturas, pero la mayoría coinciden que sí se requiere una refundación del PAN. Pues sí, son una parte de los 250,000 militantes de Acción Nacional. La gran mayoría, te lo puedo afirmar, está dispuesto a transitar por la ruta estatutaria, la que está definida en ese procedimiento, y no son las velocidades que algunos pretendan, de acuerdo a sus pretensiones particulares, las que se van a imponer, sino las que están en el orden estatutario. Pero el hecho de que Cepeda, digamos, haya sido pues parte del conflicto, digamos, con el tema de pues la derrota, ¿le da calidad moral para ser el quien conduzca este procedimiento? Los responsables del resultado somos todos los panistas. No hay uno solo que no sea responsable. Hay pecados de participación, de omisión y muchos otros más. Por eso, en un juicio sereno y objetivo, a lo que estamos convocando es a poner un poco de distancia, que se enfríen las cosas, y entonces sí, en un clima de unidad, veamos cuáles fueron las razones, las motivaciones que orillaron a tener este resultado, en un proceso democrático normal, como pasa después de cada proceso electoral. Hay algunos como Gil Suárez, el propio presidente del Senado, por ejemplo. ¿Hay posibilidad de reconciliación con ellos, que regresen a las filas del PAN? Pues mira, será una decisión personalísima. Yo ahorita respeto su condición de nuevo priista del presidente del Senado, y no responderemos a ninguna otra circunstancia que tenga que ver con su actuar. Los demás militantes de Acción Nacional saben de qué forma participaron en el proceso electoral, y con seguridad participarán en esta convocatoria para hacer un análisis del resultado electoral. El hecho de la repartición de las candidaturas, senador, que pues dicen fue realmente lo que también le dio al traste, el hecho de que el propio dirigente fuera el candidato a la presidencia, que se repartieran senadurías, diputaciones, en fin, todo ese, el grupo, digamos, afín a... Hay que analizar los resultados de manera integral. Hace 6 años el coordinador de la campaña, el senador Gil, se puso en las primeras posiciones rumbo al Senado de la República, y entonces las condiciones eran distintas de análisis. En fin, démosle a cada momento y a cada circunstancia el espacio correspondiente. En esa dinámica nos encontramos. La derrota o el resultado electoral fue multifactorial. Hubo apoyos valiosísimos que hay que rescatar, hay que exponenciar, y hay conductas que no se deben de repetir. Muchas gracias. Gracias.